En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos criados a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. En el pueblo de Israel, no solamente entre la religión monoteísta que profesaba el pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Israel era el único, o ahí en ese territorio, que se profesaba esa fe. Habían muchas personas que eran de todo el mundo conocido y que conocían al Dios de Israel y creían en Dios y tenían una fe firme. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que cuando Pentecostés, dice que habían medos, partos, otros venidos de Asia, de Roma y de todos los lugares conocidos. Había gente de todos lados y de todas las lenguas. Y cuando Pedro empezó a hablar, todos le oían en su propia lengua. Cuando nos encontramos hoy con este centurión romano, este hombre se ve, hermanos, que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que conocía a Dios y aunque era pagano, o sea, aunque era romano, pero él temía a Dios, conocía a Dios y se ve que trataba de llevar su vida ordenada y luchaba por hacer el bien. A tal grado que nos dice el evangelio que hemos escuchado hoy, que los ancianos que fueron a pedirle a Jesús para que le fuera a curar al criado que él amaba mucho, dice que le dijeron: conviene que le hagas ese milagro, ese favor. Mira que él nos ha construido una sinagoga. Mira que nos ha construido una sinagoga. Y creo que no me equivoco, pero la sinagoga que vamos nosotros a Cafarnaúm y vemos, entonces es esa sinagoga, la que construyó ese centurión. Porque acuérdense que Jesús está en Cafarnaúm, nos dice el evangelio de hoy. Está en Cafarnaúm y el centurión es de ahí. Y los ancianos son de ahí los que van a buscar a Jesús. Entonces, por lo tanto, tiene que ser esa sinagoga, que aún están las paredes en pie de esa sinagoga. Este hombre, vamos a decirlo así, un hombre que conoce a Dios, que teme a Dios, pero ve a Jesús con gran respeto. Acuérdense que para Jesús les va a preguntar a sus discípulos, durante estos días escuchábamos ese pasaje donde les pregunta, miren, yendo por Cesarea de Filipo, ¿verdad? Y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y entonces le dicen los discípulos, pues bueno, la gente dice que tú eres uno de los profetas, que eres Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, o un profeta de los antiguos que ha vuelto a la vida, que ha venido. Entonces la gente, y cuando le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, no lo digan a nadie, no lo digan a nadie. ¿Se acuerdan? Escuchábamos ese pasaje esta semana que pasó, ¿verdad? Entonces significa que Jesús ya era una figura pública y era bien visto por todo el pueblo y lo veían como un profeta, como alguien de Dios, alguien que hace milagros. Entonces este hombre lo manda a llamar, tanto es su preocupación que lo manda a llamar. No va él personalmente, sino que se acerca a los ancianos del pueblo para que sean ellos los que vayan y le digan. Cuando escuchamos en la Biblia los ancianos, estamos hablando aquellas personas más venerables, personas más de respeto, los más sabios. Cuando en la Sagrada Escritura escuchamos la palabra ancianos, estamos hablando de aquellas personas que prácticamente eran los que tenían el liderazgo en la comunidad. En el pueblo de Israel, los ancianos, hermanos, eran las personas más respetables. Incluso cuando había un problema en la comunidad, se convocaba a los ancianos del pueblo, a los ancianos para deliberar aquel asunto y junto con la sabiduría de todos los ancianos llegar a una solución a lo que está sucediendo. Entonces, por eso escuchamos hoy, los ancianos del pueblo se acercaron donde Jesús. Entonces este hombre no se acerca, pero Jesús no se hace de rogar y dice, vamos, y emprende el camino hacia la casa de aquel centurión. No ha llegado cuando salen unos criados, y es donde a mí me llama mucho la atención el diálogo que hoy se nos presenta. Jesús no había llegado cuando unos criados salieron al encuentro a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. ¿De qué estamos hablando? Que este hombre era un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre que amaba al pueblo de Israel e incluso que les había hecho una sinagoga. Pero él mismo sale y dice, no te molestes. Ustedes me podrán preguntar, ¿y por qué este hombre no quiso que Jesús entrara? Porque conocía las leyes judías y un sacerdote, un levita, un hombre de Dios, un profeta, no debía poner los pies en la casa de un pagano, porque incurría en pecado o quedaba manchado, porque para los judíos el pecado era como una gripe que se pasa. Si tú te juntas con un pecador, el pecado se te pasa a ti. Entonces, por lo tanto, un judío, un rabino, un maestro de la ley, una persona, un profeta, no iba a poner los pies en una casa de un pagano, entonces, porque incurría en impureza. Y al incurrir en impureza, esa persona quedaba desacreditada ante el pueblo. Desacreditado, entonces, es decir, y este hombre, ¿se acuerdan lo que cuando aquel fariseo Simón invitó a Jesús a comer a su casa y una mujer de la vida alegre dice que se acercó por detrás y le derramó un frasco de perfume sobre sus pies y se lo secaba con su cabello? Y entonces aquel dice, si este realmente fuera un profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora.
Y entonces es cuando Jesús hace aquella hermosa enseñanza. Miren, de las metidotas de patas de los demás, gracias a esas tenemos unas enseñanzas tan hermosas en la Sagrada Escritura, porque le dice, Simón le dice al dueño de la casa, quiero hacerte una pregunta. Dímelo, maestro. Simón solamente lo había pensado. Quiero hacerte una pregunta. Habían dos hombres. Un hombre le debía a su señor 10 monedas o 100, poquito. Pero había otro que le debía millones a su señor. Pero vino el Señor y siendo bueno, les perdonó a los dos la deuda, al que le debía 100 y al que le debía millones. Y le pregunta, ¿cuál de los dos crees tú que amará más a su Señor? Y entonces Simón le dice, al que le perdonó millones. Entonces le dice, cuando entré a tu casa, tú no me besaste. Los judíos, los hebreos o los árabes, todos ellos, tienen una cultura del beso de la paz. Ponen sus manos, una en este hombro, y topan esta mejilla acá, y luego esta otra mejilla acá. Y se llama el óculo de la paz. El óculo de la paz. Ese es el saludo. Entonces, cuando Jesús le dice, no me besaste, significa, no me diste el beso de la paz. Shalom, la paz del Señor, ¿verdad? El beso de mejilla. No sé si ustedes lo han visto en alguna película, en una serie, el beso de la paz. Topan esta mejilla con esta mejilla, la paz, shalom, ¿verdad? El saludo de los judíos. Entonces, tú no me besaste, le dice. Cuando yo entré a tu casa, tú no me besaste. En cambio, esta mujer, desde que entró, no ha parado de besar mis pies. Cuando entré a tu casa, tampoco me ofreciste agua para lavarme los pies. Tampoco me ofreciste agua, porque en la cultura judía es norma de cortesía que una persona llega a la casa y en la cultura judía no habían mesas donde sentarse para comer. Todos se tiraban en el suelo, sobre cojines, sobre mantas, sobre cojines, y se ponían en cuclillas o se enrollaban en los pies y ahí se ponían. Entonces, ellos pues se paraban en aquellas alfombras así, a pesar de cómo tuvieran los pies. Entonces, era norma, era costumbre que en el momento que entraba un judío a visitar la casa, pues le ofrecían agua para los pies. Y le dice, tú no me ofreciste agua cuando yo entré. Tú no me ofreciste. En cambio, esta mujer no ha parado de limpiar mis pies con sus lágrimas y cubrirlos de besos. Entonces, ¿qué significaba? Que para un judío, para un rabino, era una falta de respeto, una cosa que no se hacía, que lo tocara un pagano o que entrara a la casa de un pagano. Entonces, entendiendo eso, vemos por qué este hombre que era centurión manda decirle al Señor, no, ¿cómo te voy a llamar yo a mi casa y decirte que tienes que ir? U obligarte con los ancianos del pueblo a que tienes que ir. Yo tengo soldados. Y le digo a uno, ve a hacer esto y lo hace. Ven acá y viene. ¿Quién soy yo para mandarte a ti? ¿Quién soy yo para mandarte? Cuando Jesús oye estas palabras, Jesús sabe quién le ha pedido el favor. Jesús sabe quién le ha pedido este favor. Y Jesús dice, les aseguro que en todo Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Estas palabras son tan fuertes y tan grandes porque estamos hablando del pueblo escogido,
la nación consagrada, el pueblo de Dios. Y Jesús va a decir, en ninguno de ellos he encontrado tanta fe, tanta fe. A mí me gusta mucho esta lectura, hermanos, porque en primer lugar, nosotros nos creemos que Dios está obligado a escucharnos. No es que yo rezo, es que yo voy a misa, es que yo hago esto y yo hago lo otro, y porque a mí el Señor no me ayuda, y porque aquí, y empezamos a exigirle a Dios, a reclamarle a Dios. Lo primero que tendríamos que examinar es cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida y qué somos nosotros para exigirle a Dios que tiene que hacer lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Quién soy yo?, le dice este hombre. Y el Evangelio nos habla de un hombre bueno, un hombre temeroso, un hombre que temía a Dios. Incluso imagínense que construyó una sinagoga. Y estamos hablando de una sinagoga, es una iglesia. Para el pueblo judío era como una iglesia, como un templo de oración para predicar la palabra de Dios. Y él la construyó. Y aún así, sabiendo que cuidaba al pueblo de Israel, amaba al pueblo, temía a Dios, él dijo, yo no soy digno. Yo no soy digno. ¿Quién soy yo para mandarle al Señor? Para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Se nos ha olvidado lo que significa, porque a veces hacemos las oraciones tan mecánicamente que se nos olvida lo que decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hermanos, decir hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, significa, Señor, lo que venga de ti, lo acepto. Todo lo que venga. Y aunque no sea de mi agrado, aunque no sean cosas agradables para mí, pero si vienen de ti, yo lo acepto. Enfermedades, pobreza, miseria, lo que sea, si viene de ti, yo lo acepto. Pero ustedes saben también que Dios no quiere a sus hijos en pobreza, en miseria, en la desgracia. No, a ningún hijo lo quiere. Pero a veces Dios permite eso para probar nuestros corazones. Y a veces el demonio busca ocupar nuestro corazón para apartarlo de Dios. Una de las historias tan hermosas de la Sagrada Escritura es la historia de Job. ¿Se acuerdan? Dios me lo dio, Dios me lo quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y el diablo, ¿qué era lo que quería? Que Job renegara, que Job maldijera a Dios. Porque eso fue lo que le dijo el diablo a Dios. Si tú le quitas todo a Job y dejas de bendecirlo como lo haces hasta hoy, él te maldecirá en su cara, en tu cara. Y Dios le dijo, aunque Job pierda todo, él no me maldecirá. Ya verás que sí. Y el diablo vino y metió su cuchara y su cola a probar a aquel hombre, a probarlo de una manera terrible. Y Job lo único que dijo fue, Dios me lo dio, Dios me lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Y como Job no renegó ni maldijo a Dios, ¿qué tuvo que hacer el diablo? Devolverle todito, 100 veces más de lo que él tenía. 100 veces más. Y tuvo que escuchar el diablo cómo Job bendecía a Dios cuando perdía todo y cómo bendecía a Dios cuando lo recuperaba. A veces nosotros podríamos pensar, es que Dios me quiere en la miseria, Dios me quiere en la pobreza. No,
No, hermanos. Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que sí es bueno? Entonces, ¿ustedes creen que si nuestros papás, nuestras mamás quieren ver a sus hijos triunfar, salir adelante, prosperar, y es lo que más desean en su corazón, Dios también lo quiere? Y Dios, hermanos, nos ha dotado de toda la capacidad para poder lograrlo. Nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría. Pero a veces, hermanos, Dios permite que no nos olvidemos lo que somos. Yo no soy nada, si del polvo nací. ¿Se acuerdan ese cantito, verdad? Yo soy barro, soy tierra. Y a veces me creo Dios y soberano y con derecho a demandar a Dios y ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Nos falta humildad. Nos falta humildad muchas veces. Por eso tenemos que aprender de esta lectura. Señor, que se haga tu voluntad siempre en mi vida. Y si hay algo que podemos saber nosotros es esto, que la voluntad de Dios en nuestras vidas es lo mejor. ¿Para quién? Para nosotros. No olvidemos eso. La voluntad de Dios en nuestras vidas es lo mejor para nosotros. Que se nos quede esa frase en nuestra vida. La voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. No porque sea lo que yo quiera, porque a veces somos así. Hágase tu voluntad siempre y cuando sea lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. No. Yo a veces he dicho, cuando a los papás, un papá no le da a su hijo lo que quiere, ¿verdad que no? ¿O sí? Un papá no le da a su hijo lo que quiere, porque un hijo en la mañana, ¿qué quiere? Churro y gaseosa. En el almuerzo, churro, papitas, pizza, hamburguesa, y en la cena, más pizza y hamburguesa, ¿verdad? Papitas fritas y todo eso. ¿Y eso es comida para un niño? No. Pero si usted le da a escoger a un hijo qué es lo que quiere de comer, jamás le va a aceptar ni ensaladas, ni sopas, ni verduras, jamás, ni fruta. Le va a aceptar puras cosas de la comida chatarra. Entonces, ahí es donde viene la mamá y el papá, y le da a su hijo lo que su hijo necesita, no lo que quiere. Un hijo, si usted no le dice al hijo que tiene que tomar agua, solo va a pasar tomando jugo todo el día y soda, ¿verdad que sí? Y dulces, es lo único que va a querer. No, tampoco va a querer la medicina, ni las vitaminas, ni que le pongan una inyección, no. Pero la mamá ahí llega, entre 8 lo amarran, lo agarran hasta que le ponen la inyección, ¿verdad? Porque es lo que el hijo necesita. Así es Dios. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Pues pidamos al Señor entonces, si Él es nuestro Padre y es bueno, que nosotros también aprendamos a ser hijos buenos, dóciles a su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.